Buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro de Perspectivas, el canal de condarco.com, siempre pensando el desarrollo. Y les vamos a dejar unas inquietudes. ¿La motosierra de Milei a la obra pública llegó para quedarse? ¿Mueren las pymes de la construcción? ¿La obra privada está complicada también si la gente se endeuda para comer con tarjeta de crédito? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a charlar con el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, el amigo Gerardo Fernández. Pero primero, Roberto Rey, quien nos pone en el aire y en el satélite, nos va a presentar. Bueno, como anticipamos, nos visita y es un orgullo, es un lujo, es un amigo de la casa, eh, Gerardo Fernández, que es el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, a quien le agradecemos la deferencia, la predisposición. Y bueno, las preguntas están planteadas. La motosierra llegó para quedarse, la obra pública no la vamos a hacer nunca más. O sea, me preocupa saber cómo San Jorge va a sacar el oro si no tiene rutas, no tiene... Hola, Gracias por estar. Gustavo, un gusto estar acá con vos, y gracias por convocarnos. Eh, la respuesta es clara y contundente. No vino para quedarse, y esto no es una cuestión de ideología política, es solo sentido común. Esto es una cuestión dialéctica y temporal. El mundo civilizado y no civilizado funciona por intermedio de la infraestructura. Entonces yo invito a todos los oyentes y a todos los que pensamos, se ha estigmatizado una frase, un sector de la industria, seguramente con las razones suficientes para que el común denominador de nuestros amigos, vecinos y colegas argentinos hayan comprado, pero hay que llamar a la reflexión y pensar un poquito qué significa todo esto. Un país sin infraestructura no tiene desarrollo y es inviable. Y la Entonces, infraestructura tiene que ver con el Estado. la infraestructura tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con la industria, con el comercio y tiene que ver con todo. Para entender qué es infraestructura: agua potable, cloacas, hospitales, escuelas, rutas, puertos, aeropuertos. Entonces, llevémoslo más al llano. Cualquiera de nuestros oyentes que nos está hoy visitando, esta mañana se levantó, prendió la hornalla para calentar la pava. Ese gas venía por una obra de infraestructura que le trajo gas a su hogar. Abrió la heladera para sacar el dulce y algo para picar. Esa heladera estaba conectada a una red eléctrica que hizo una obra de infraestructura. Pero después se fue a bañar, entonces abrió la canilla y prendió el calefón y ese agua caliente que le viene por una red de agua potable que hizo una obra de infraestructura. Y ese agua, una vez que sale y tira la cadena, va a una cloaca que es una obra de infraestructura. Entonces, cuando empezamos a ver lo que significa la infraestructura en la vida cotidiana, prácticamente todo lo que nos rodea tiene algo que ver con el bienestar general y con la infraestructura. Entonces, pensar que puede existir una sociedad sin orden y sin infraestructura no sería lógico. De hecho, si nos remontamos a los principios de la humanidad, el hombre era un individuo solitario y cuando creció y formó familia y luego formó grupos etarios, el Estado vino como una solución de orden. Entonces, en ese orden hubo primero un cacique, después hubo un príncipe, un rey, se fueron organizando políticamente para que hubiese alguien que tomase las decisiones. Entonces alguien dijo, bueno, en el principio de los tiempos, primero organizaba los malones para salir a cazar, pero después se ponían de acuerdo en ayudar entre todos para desviar el canal, para traer el agua y después empezaron a sembrar y todo eso fue organizado y siempre estuvo el Estado de por medio. Esto es
más ancestral que la historia de la humanidad misma. O sea, a quienes les gusta un poco leer la historia, a que les gusta viajar, vas a Italia a ver a ver los acueductos romanos, de cómo se organizaban, y eso eran los estados, o sea, eran los emperadores que decidían hacer esas obras para llevar bienestar. O sea, esto está fuera de discusión. O sea, entiendo que es una circunstancia política económica de ordenamiento que seguramente es discutible, habría que hacerla. La forma, quien más, quien menos, está la forma elegida y hay que respetarla, fue elegida por el voto popular y esto está fuera de discusión. Seguramente hay mucha gente que piensa que esto pudo haberse hecho de una forma más Menos paulatina. dolorosa. No, además, pasar de un sistema a otro, nadie duda, o sea, Que hay costos. que hay costos, que hay que asumirlo. Pasa que también hay forma, o sea, de repente, acá lo que ha pasado también, esto hay que decirlo con frialdad y objetividad, hay una especie de contradicción discursiva. Por un lado tenemos un gobierno que manifiesta, y estoy totalmente de acuerdo, en que el orden jurídico es prioritario y hay que cumplirlo y tiene que haber ordenamiento jurídico. En las sociedades que no tienen orden y no cumplen las normas no son creíbles y por tanto no tienen Se inversiones. anarquizan. Totalmente. Ahora, también hay que decir con la misma claridad que estamos de acuerdo con esto, que estamos en desacuerdo en que fue el propio Estado que dice que cumplir la norma y que no la cumplió, incumpliendo los contratos vigentes. Acá habían contratos vigentes que te podían gustar o no, pero que se interrumpieron, y en esos contratos vigentes habían empresas que habían invertido capital de trabajo, que habían emitido facturas sobre las cuales pagaron sus debidos impuestos, que el Estado recaudó, y el Estado incumplió no pagando esas facturas de obras ejecutadas y de obras. Salgamos de la chicana de que habían obra incumplida o Lázaro Báez. O sea, que Lázaro Báez, la justicia haga lo que tenga que hacer y punto, pero acá han habido obras que han estado debidamente ejecutadas, que han tenido sus inspecciones, luego han tenido auditorías de universidades, están registradas fotográficamente, o sea, hay todo un Se seguimiento. hizo. Por supuesto, entonces Y no se cobró. y no se cobró, y lo más triste es que muchas de esas obras durante mucho tiempo quedaron abandonadas, fueron vandalizadas, usurpadas. En la mayoría de los casos también, esto hay que decirlo, porque corresponde, los gobernadores y los intendentes han tenido en estos últimos tiempos un actuar importante. Se supone que es por la propia cercanía con la realidad, Claro. por ahí desde Les los tiraron por centros. la cabeza la obra inconclusa por ahí. Mira, no sé si la tiraron o ellos mismos decidieron tomarla, porque realmente desde un, y tal vez hasta está bueno que así sea, desde un centro de poder neurálgico de una gran capital, se toman decisiones macro, y la realidad es que el que tiene el contacto con el ciudadano que le falta el agua, o que, no o que si se le rompe la cloaca, le salen las heces en la puerta de la casa y ve eso, es el intendente o es el gobernador. Entonces es el que tiene el contacto de cercanía y el que lo vive. Que tienen un compromiso en este momento financiero porque no reciben la coparticipación que debieran, también hay que decirlo. Los municipios en muchos lugares están bastante asfixiados económicamente. Sí, pero permitime, ahí yo entiendo que la caída de la coparticipación no es porque el Estado Nacional se esté quedando con una coparticipación que no le corresponde. Acá pasa otra cosa. Al haberse frenado el comercio, la industria, haber Baja la nacido los RIGI, recaudación. ha bajado la recaudación. O sea, han pasado cosas en la macroeconomía que bajan la recaudación. Al bajar la recaudación, caen los ingresos de los municipios y de las provincias. Acá lo que hay es una caída de coparticipación federal. Y esto sí complica a las provincias y a los municipios, y en realidad termina complicando también, es un círculo vicioso. No tengo claro cómo se sale de esto, pero acá pasa lo siguiente. Lo primero que hace el Estado provincial o municipal es dejar la inversión que es gasto eh, en capital, para pagar gasto corriente, que es salario, porque el salario no se puede tocar. Claro. Entonces, esa falta de inversión hace que también esa camión que se iba a comprar, esa maquinaria que se iba a comprar no se compre, entonces ese comercio no vendió y recauda menos. Esa obra que se estaba ejecutando de infraestructura, de red, de lo que sea, o se ralentiza
o se deja de pagar entonces esa empresa que estaba construyendo, o deja de tomar esa gente que a su vez consumía en el negocio de la esquina, o deja de El círculo comprar. virtuoso que significa la generación de empleo, la construcción es virtuoso en este sentido, Bueno, eso, genera todo un andamiaje de consumo, de tributo, que eso lo tenés parado hoy, o bastante ralentizado al menos, ¿no? yo diría que esa es la palabra. No está parado porque sería, no, no es así, pero está ralentizado. Y tenés también una verdad que en una Argentina federal de 24 circunscripciones tenés distintas situaciones. Tenés gobiernos que han sido ordenados y que tienen una mayor solvencia Para económica y afrontar estas fiscal dificultades. y tienen eso, una especie de colchón y lo afrontan de una mejor manera y tenés circunscripciones que han vivido muy al límite y en cuanto se les baja la recaudación se les nota muchísimo y bueno, esto es cada gobierno local tiene una circunstancia tanto provincial como municipal. Ahora, hiciste una encendida defensa, es más, la llevaste a tiempos remotos del Estado como cuestión social que regula la convivencia entre la gente. Eh, Esto del Estado, de la motosierra, cito la motosierra porque es un ejemplo que anda mucho por ahí. Vos creés en el Estado, no en el Estado malgastador, sí en el Estado eficiente, efectivo, que sea capaz de programar, que sea capaz de generar la infraestructura que necesita para crecer la sociedad, ¿no? Primero, no es un problema de creer o no creer, más que yo lo que crea es en el mundo donde vivimos. O sea, yo invito a alguien a que piense alguna sociedad que conozca que no tenga un Estado y no existe. O sea, tienen Estado de distinta naturaleza, sea una monarquía, sea una democracia, sea lo que sea, Sí, pero una teocracia. sea lo que sea, hay un sistema de gobierno que administra de mejor o menor manera. Esto ya es una cuestión de ideología política, cada uno tendrá su ideología, pero que el Estado existe es una verdad objetiva, esto está fuera de discusión, entonces no es una creencia personal, sino que es una realidad de la historia. Punto. Eh, Digo, a ver, después hay una discusión de si tiene que haber más Estado o menos Estado, Claro. esto depende Si hago de obra pública y la privatizo, la concesiono, la para eso manejo. están los políticos, se presentan, ganan elecciones y la gente los vota y lo deciden. Yo creo que prefiero salir de esta dicotomía que te lleva más a lo político. Yo no soy político, nosotros somos técnicos y somos trabajadores de una industria. Como trabajadores de una industria tratamos de ver los elementos objetivos. En los elementos objetivos, esto es claro, no existe ni desarrollo, ni crecimiento, ni bienestar sin infraestructura. Punto. Esto está fuera de discusión. Es más, esto es tan fuera también de discusión en lo político y desde hace mucho tiempo. O sea, no tiene sentido entrar en esta discusión porque no existe discusión. Pensemos en esto. Para cualquiera, los dos grandes polos ideológicos hoy están centrados en Estados Unidos a la derecha, el liberalismo por antonomasia, y China a la izquierda. Tanto China como Estados Unidos han forjado su crecimiento y su potencialidad como potencias mundiales en base a la infraestructura. Han construido infraestructura de forma incesante. O sea que es como que nosotros somos en el polo sur del mundo los que ponemos en discusión lo que no se discute y no se discutió nunca en ningún lado del mundo. O sea, hasta en eso somos especiales y Y sus distintos. desarrollos han tenido que ver con la generación de infraestructura. Sin lugar a ninguna duda. Sin lugar a ninguna. Esto está fuera. Esto cuesta por ahí, es remanido y cuesta volver a explicar lo inexplicable, porque esto no se explica. O sea, los argentinos estamos deseosos de ir a Miami a ver las autopistas que no queremos pagar para tener acá. O sea, una cosa media rara, digamos. O sea, es como. Claro. Y eso, A Chile nomás, acá al otro lado. los mendocinos nos vamos a San Luis, tenemos una Claro. autopista pegada y queremos tener la misma autopista acá. O sea, esto es sentido común. Esto está, pero además, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto está determinado que por cada dólar que se invierte en sanidad, en agua potable, el ahorro es de $35. O sea, esto está fuera de discusión y no es que lo inventemos nosotros. O sea, esto Una ecuación que está formada está así. absolutamente estudiada a través de la historia. Ahora, presidí, Gerardo, una cámara que tiene 6 lugares del país, el NOA, el NOE, el AMBA, me decía fuera de cámara Santiago del Estero recién incorporada. La falta de crédito es un problema para las empresas.
o las altas tasas de interés que hay. Por supuesto. O sea, hoy estamos cambiando de lo que es sector público a sector privado. El sector privado está teniendo una atracción dispar. Esto también hay que ser claro. Todo lo que es inversiones en minería, energía, petróleo, electricidad, parques solares está traccionando muy fuertemente y las inversiones son sólidas y con precios buenos. Lo que pasa es que es un target de mercado muy pequeño con empresas muy específicas. El Ninguna resto, de las que citaste son grandes generadoras de empleo, por ejemplo, en número me por refiero, ¿no? supuesto, claramente, sí señor, eso es así. Ahora vamos a la obra real estate, construcción de departamentos y barrios. Eso, Emprendedores, ¿cómo no? ¿Cómo se llaman las empresas que se dedican a desarrolladorita, desarrolladores? desarrollador inmobiliario. Ahí tenés distintas circunstancias, hay productos premium que tienen algún respaldo todavía, no obstante hoy está todo bastante ralentizado y datos oficiales, la caída de los últimos 6 meses de los permisos de construcción que se mide han caído casi un 6%, 5,8%. O sea El que giro del cemento también, el giro del cemento también, de hecho hay una de las principales proveedoras de cemento del país que ha apagado uno de sus hornos por hasta la baja. noviembre, Sí, señor. Loma Negra. Tal cual. Ahora, eh, esto tiene distintos aspectos, o sea, no es una sola causa que es la falta del crédito. Acá pasan varias cosas. Eh, el costo en dólares, el dólar está bajo. Yo no quiero entrar en esta discusión de que si el dólar está bajo o caro, Sería no me otra interesa, frase. pero en dólares el imaginario colectivo tiene en la cabeza que compraba a X cantidad de metros de dólares el metro cuadrado o construía aquel que tenía un sobrante y decía, bueno, yo tengo un grupito de albañil y construyo, lo construía que con tantos dólares construía tantos metros cuadrados y hoy esos dólares no le alcanzan para construir esos metros cuadrados. Entonces ese no se mete. O el que tenía unos dólares de más e invertía, hoy tampoco está invirtiendo, digamos. Está diciendo, bueno, acá no me cierra el número. Entonces no está invirtiendo y no está traccionando. Hemos logrado tener inflación en dólares. Hemos logrado tener inflación. Bien, vamos. Hemos logrado. Esto es un punto. No tener crédito en Argentina no debería sorprendernos. Hace Es histórico, es 20 años que no histórico. lo tenemos y en realidad Y veníamos de otros 40, o sea, apareció el 1 a 1, a caballo, apareció el crédito, que era una cosa tal novedosísima. cual, tal cual. Ahí yo creo que pasan dos o tres cosas, hay que mezclar un montón de datos en el tema crediticio. En esto, con el mayor de los respetos, el gobierno actual está haciendo hincapié en que esto se va a mover por intermedio del crédito. Yo con todo respeto no lo veo por ahí. A estas tasas, seguro que no, 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 ¿no? pero no es un problema de tasa. No es un problema de tasa. Mira, el problema es más profundo, mucho más profundo. Primero, si vos analizás cuánto manejan las bancas privadas de los países vecinos, Brasil 12 PBI, Perú 8 PBI, Chile 7 PBI, Uruguay 11 PBI. ¿Sabes cuánto maneja? Estos son datos del Banco Central, cualquiera lo puede ir a ver. El sistema financiero argentino, No. 0,12 del PBI. ¿Qué significa? Que no tenemos sistema financiero o el sistema financiero argentino es muy chiquitito. Ahora, analicemos un poquito para atrás. Esto es un desafío, no es la verdad, es lo que imagino y leo y pienso. ¿Por qué Argentina tiene un sistema financiero tan chiquitito? Seguramente también es multicausal, pero una de las razones es que la gente no cree en los bancos porque como Argentina se cansó de defaultear, la gente decidió o autoahorrar y por eso se va al dólar o hace su capital no como en los sistemas normales de Estados Unidos que la gente ahorra en los bancos o ahorra en la bolsa. Y pone la plata para que el banco la tome a 2 y la preste a 3. Bueno, acá la gente no le... Entonces, el banco es un comerciante que compra en una ventanilla y vende en la otra. ¿Qué compra? Plata. Bueno, la gente no le confía y no le lleva la plata al banco. Bueno, pero los bancos y las entidades financieras de este país les encanta comprar papeles del Estado y redoblar la interés y darle para adelante. Bueno, eso es lo que ha pasado seguramente en los últimos 20 años
es lo que todos dicen y has escuchado muchas veces en los últimos meses, cuando te dicen, bueno, vayan a trabajar de bancos porque no trabajaban de banco, no les interesaba. De hecho, hoy día los bancos tienen un problema importante en los sectores de crédito y La de... mora. No, 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 te diría primero de calificación, no saben calificar, no pueden calificar. O sea, les cuesta porque no estaban acostumbrados, porque ellos no calificaban, como vos decís, le prestaban al Estado. Entonces, cuando se tienen que dar vuelta y tienen que armar oficinas de capacitación, cualquier bancario que me esté escuchando debe estar muy enojado conmigo, pero es la realidad. O sea, ni siquiera te diría, hasta, creo que ni les interesa calificar. Y, y en cierta manera, ¿por qué les ha ido mal? Porque han ido al hueso, a lo seguro, a lo corto, a lo rápido, y les salió mal, pues le prestaron al crédito personal corto, y el crédito personal corto le ha quedado la cuota que antes se le licuaba, no se le licúa más, entonces está habiendo una mora importante, esa mora asusta. También es entendible, esto hay que tratar de pensar cómo, no solo en el negocio de uno, sino en el negocio de los demás. ¿Cómo va a prestar el banco a 20 o 30 años en un crédito hipotecario cuando la gente no confía y le pone a 20 días? Entonces, no puede tomar a 20 y prestar a 30 años. Entonces, la confianza tiene que venir de abajo, eso tarda mucho tiempo, entonces quien piense acaba de Bueno, ir, tenés una historia a contrapelo de eso. por supuesto. Entonces, a ver, el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero te puede prestar plata para poner una siderurgia, tener la garantía que corresponde, o para hacer un carrito que venda pochoclo. Te la presta la plata. Ahora, esto dicho por el presidente de la Cámara Argentina Brasilera de Comercio. Los empresarios argentinos, con el respeto que merece tu persona y tus cámaras, son bastante afectos a que el Es más, yo mañana me saco el telecino y le digo a mi contador que me dé el nuevo tributo, decime dónde la llevo para que no... Queremos sacar la plata, queremos, o sea, no reinvertir. No Bueno, sé si se puede generalizar yo no eso. estoy tan de acuerdo, pero yo te diría una cosa, yo te invito a pensar te lo cambio. Te diría que no es el empresario argentino, El argentino. es la gente. Y te voy a decir qué pasó acá, y esto está clarísimo. Cuando aparecieron las billeteras virtuales, todo el mundo se fue a las billeteras virtuales porque pues dicen, no es un banco, no me va a quitar la plata. Entonces la gente no quiere saber nada con la entidad bancaria, no quiere ir. Cuesta mucho, pero vos al empleado le querés pagar por vía del banco, como te ordena la ley, no quieren saber nada. Transferime. No, y a la billetera virtual. Y vos decís, no, la billetera, no, transferir a la billetera virtual y es un problema tomar gente así. ¿Qué otra cosa te pasa? Que es un problema triste, pero eh, en nuestro rubro, donde la gente lamentablemente tiene salarios relativamente bajos, no tiene buen salario, o sea, yo desearía que fuera mucho más, porque la verdad es que se lo merecen y son el motivo de que nosotros tengamos una empresa, o sea que nosotros somos socios estratégicos con nuestros empleados, pero te encontrás muchísimo con que te dicen, por favor, transfiera este nombre, y este nombre es una dama y es la esposa, porque el varón, el jefe de familia, tiene su historial crediticio detonado, porque 10 veces incumplió en la casa de comercio donde compró el televisor, incumplió donde compró la heladera, tiene un historial crediticio nefasto y la que queda más o menos limpia es la dama. Entonces esto se ve en nuestro rubro muchísimo. Hablando de tu rubro, y seguramente vos debes manejar desde la Confederación de la Cámara números, la baja en el empleo ha sido notoria. A pesar de que ustedes son un rubro que puede despedir sin indemnización, tienen el fondo este que depositan todos los años, que lo querían aplicar para todas las actividades. Me- ¿Cómo es la relación con el personal de las constructoras hoy? Mezclaste muchos temas. A ver, puestos de trabajo se han perdido oficialmente en blanco en su momento fueron 150.000, ahora estamos en 115.000 puestos perdidos históricos. Vaya Ese número. número relativo también te digo, porque en realidad festejamos que estuvimos en el máximo histórico y hace 15 o 17 años que tenemos el máximo histórico y el país crece. Entonces, en realidad, venimos con un muy mal número desde hace mucho tiempo que no tenemos un crecimiento vegetativo del sector. Otra cosa que hay que decir es que el sector ahora muy puesto en boga por todo esto que ha pasado con el jefe de gabinete, su contratista lo que dice
y no me di cuenta porque es todo en negro. O sea, hay todo un sector de la obra privada de reparación menor que es absolutamente informal. No me des Entonces, factura, no me des pero nada, tomá y de chau. ninguna manera. Entonces, básicamente lo que garantiza la formalidad es la obra pública y obras de magnitud en donde hay control. Entonces, cuando haces un edificio en altura, sí, tenés todas las inspecciones porque son los Estás lugares donde hay obligado. movimiento y donde van a controlar. Pero vos vas a los barrios del conurbano, o vas acá mismo, en las provincias, en los barrios, vos no tenés un inspector de AFIP preguntándole dónde compró esta bolsa de cemento. Entonces, hay mucha compra y mucho pago, sobre todo a los obreros, en forma informal. O sea que todo eso, Debe ser un cuando, número importante eso. importantísimo, pero además se calcula, estos son datos oficiales, que por cada empleado en blanco hay de 4 a 5 empleados informales. Ah, bueno. Entonces, si vos multiplicás la caída formal, llévala a esa dosis y probablemente perdiste más de 500.000 puestos de trabajo. De los que tenía 100.000 formales y probablemente 400.000 informales. Esto hay que ser prudente porque enseguida la política se enoja cuando decide esta cosa, pero esto es la realidad. Y también hay que decir otra cosa, que fijar un número de pérdida de empleo es complejo, porque como vos bien sabés, la construcción es madre de industrias. Sí, señor. Entonces, cuando vos hablas de construcción, hablas de cemento, árido, madera, aluminio, vidrio, acero, lo que cerámica, inodoro, canilla, cable, aluminio, lo que se te ocurra que te pase por tu cabeza tiene alguna colateralidad con la industria, hasta el alimento y la vestimenta. O sea, Claro. el obrero cuando sale se va a la esquina, compra el sándwich de mortadela y compra No la se usan bebida más los cola. asados, ahora son sándwiches. Sí, está complicado eso. Compra el asado, bienvenido, pero sí, esta es la realidad. Entonces, eso se ve menguado, por supuesto, claramente. Y ahí el Estado no es imposible de controlar eso. No hay forma. ¿De controlar qué? Esto de la informalidad, del te pago por acá abajo, no me des factura, no me des nada. Desde los insumos que compro hasta la mano de obra, tuya. Yo entiendo que es complejo porque, imaginémoslo, vos tendrías que tener inspectores todo el día en la calle y tendrías que ir a los barrios marginales, tendrías que ir a un barrio privado, entrar y constatar, o sea, la logística, por supuesto, por ver si todo se puede. De hecho, Pero es más bien cultural la cosa, ¿no? yo creo que hay de todo un poco, digamos, cuando también es un poco el gobierno esto sí lo entiende, cuando te dice acá tenemos un problema de carga impositiva muy grande. Si la carga impositiva fuera menor, la gente, yo creo que en términos generales no quiere, no le gusta, no lo hace por deporte o por placer. Lo que pasa es que la carga impositiva es tan obscenamente grande que, Que que grabamos el consumo por sobre otras cosas, ¿no? mira, te voy a dar un ejemplo que sé que no me lo vas a creer porque creo que hasta cuesta creerlo. Acá hay una provincia en Argentina que el costo de material y mano de obra, ¿cuánto incide en el valor final del metro cuadrado? Te hago un desafío, no me lo vas a creer, por supuesto. Sí, te voy a creer, pero no tengo la más remota idea cuánto Menos influye. del 50%. ¿Por qué? Porque hubo un gobernador que, por ejemplo, dijo, bueno, no, a los contadores van a cobrar el 2% de la facturación anual o del capital a elección del contador. Entonces, cualquier cosa que una empresa haga tiene un socio fijo del 2%. Pero los ingenieros dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y los municipios dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo? Entonces, todo en la obra lleva un porcentaje. Entonces, el municipio se lleva el 5%, los ingenieros el 2%, los contadores el 2%. Cuando empieza a sumar 2, 5, 7, 9, cuando quería acordar y termina y sacar la cuenta final, Que Dios te ayude. no, que Dios te ayude, no, cuesta exactamente el doble de lo que realmente cuesta. Porque en realidad, en el Y esas medio, regulaciones obviamente están por legisladas. supuesto, Y bueno, y ahí es donde tenemos que meter en mano. O entiendo, las corporaciones se defienden a los codazos y las evitan. el poder es muy fuerte, la realidad es esta. eh,
entiendo que un poco esta es la batalla cultural de la que habla el gobierno nacional, que le está diciendo a las provincias, ustedes también hagan el ajuste, hay que ser honestos y hay que ser, a ver, hay hay provincias que esto no pasa, claramente, pero hay provincias en las que sí. Y de este tipo de distorsiones, bueno, a ver, ingresos brutos en todas las provincias. Tampoco es justo, en esto voy a defender, por ejemplo, a las provincias que hacen un esfuerzo. Acá hay provincias que han hecho un esfuerzo fiscal importante y han bajado ingreso bruto. Mendoza mismo, Claro, esto hay que sí. decirlo, corresponde. El gobierno provincial ha hecho un esfuerzo y ha bajado ingresos brutos y vos tenés provincias que los han subido. Entonces, bueno, no todos son lo mismo y no se ve reflejado, lamentablemente, en un sistema de premio y castigo, digamos. O sea, acá la coparticipación le llega igual al que hace los deberes en casa que al que no lo hace. Claro. Entonces, ahí hay un problema que es más de fondo. Ahora, en el mundo, ¿cómo funciona? Porque no es lo mismo construir 2 pisos en el Gran Buenos Aires que construirlos en Mendoza. Es distinto el costo. ¿Por qué? La tierra similar, valor. ¿Por qué es distinto? En función de estas irregularidades que planteas y que contás, ¿no? A ver, hay de todo un poco. Esa pregunta ya es mucho más compleja. Vos tenés zonas en donde el suelo vale más que otras, entonces voy a partir de una diferencia de costo de suelo importante, o sea, eh, no vale lo mismo la hectárea en un lugar inculto, alejado, que en el microcentro y que en un lote que tiene todos los servicios. No vale lo mismo el terreno en lugares donde hay servicios. Entonces, un municipio que invirtió y tiene todas las obras de infraestructura y tiene servicios, un terreno en ese lugar tiene un costo distinto. Eh, no Pero solamente... empecemos a pegar ladrillos. Dejemos de lado el Listo. valor lote. Bien. Vamos al... También es distinto. Sí, a ver, yo te digo, Mendoza, San Juan, zona sísmica, tiene un nivel de requerimiento sísmico distinto a Buenos Aires. Hierro, cemento de otra cantidad. Totalmente, Claro. muchas veces hemos tenido cientos de discusiones que vienen cuando venían los funcionarios públicos con obras públicas de Buenos Aires y decían, pero ustedes nos quieren meter que vos tenés que hacer un estudio de suelo y si el suelo no es bueno tenés que fundar de otra manera, entonces eso te puede cambiar los costos, eso es un objetivo, digamos, ahí no hay nada subjetivo. Eh, Hay provincias que son más caras por sus impuestos y hay municipios que son caros por sus impuestos, o sea, ha pasado municipios que te paran un vehículo con un agente municipal porque tiene un cartel y te quieren cobrar por el cartel que llevas pegado en el vehículo. Usted tiene que ir y pagar a la municipalidad derecho de, porque está transitando por esta municipalidad. Mire, pero yo vengo de otra municipalidad y voy a otro municipio a hacer una obra. No, no, usted acá tiene que pagar porque está en tránsito. Bueno, nada. Entonces esas cosas te distorsionan los valores. Son cosas que parecen, no sé, cuesta encontrar un adjetivo calificativo, pero son cosas que pasan. Em, el futuro de la obra pública, independientemente de la coparticipación entregada, pisada, pagada o no, que los municipios, que los gobiernos provinciales se han ido haciendo cargo como pueden, con sus recursos, haciendo un esfuerzo. ¿Cómo ves el futuro? Porque tus colegas de la Cámara Argentina de Construcción hicieron empresas muy grandes al amparo de la obra pública. ¿Esto va a volver a ocurrir? Yo no sé si está bien o está mal, no me voy a meter a juzgarlos a ellos, si los mayores costos y toda esta historia, pero ocurrían estas cosas. Y ellos hicieron empresas muy grandes con la obra pública que generaba infraestructura. ¿Vamos a volver a tener eso? A ver, eh, primero quiero hacer una diferenciación y quiero de alguna manera, los colegas son amigos, somos, te diría que en la industria, eh, más allá del volumen que cada uno tenga, todos venimos más o menos al mismo lado y nos conocemos. Y una cosa que hay que diferenciar es que ha habido malos médicos y buenos médicos. En realidad, ¿qué pasa? Que los buenos médicos que salvan la vida de la gente son los médicos silenciosos que no son noticia. No son La tapa de noticia, diario. la noticia que está para diario es cuando hubo un médico, el del Propofol, que se drogaba, Claro. entonces se salió en los diarios y todos lo están mirando y qué médico, pero en realidad nadie habla de los cientos de miles de médicos que salvan vida todos los días. Lo mismo los militares, fue una época, y No seguramente todos tenemos todos. un amigo militar que es un tipo correctísimo y que son gente de bien que defienden el país, la justicia,
Y lo mismo con los jueces, y lo mismo con los maestros. Y tenemos que dejar de generalizar que este es un mal de la Argentina, que porque uno tiró una piedra son todos tirapiedra, y la realidad es que no es así. O sea, si hubieron 2, 3, 5, 7 o los que sean que cometieron delitos, tienen que ir preso y punto. Entonces hay que diferenciar, pues si no, Generalizar y meter a todo en la misma no, bolsa es injusto. y no, entonces digamos que porque hubo una profesora que tuvo una desavenencia con un alumno, son todos malos profesores, es una locura, o sea, eso es impensable en ningún lado. A ver, yo lo llevo a otro ámbito, que tal vez es más sensible para que se entienda. Hay un eh, análisis clínico y yo les pregunto a todos. Hubo un estudio de análisis clínicos que hizo mal un análisis y que tuvo una consecuencia mala. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ir nunca más nadie a hacernos un análisis clínico a ningún lado? Estamos No, de acuerdo. señores, o sea, esto es sentido común. O sea, no porque Se vayamos, cayó un avión, nunca más usemos un avión. clausuremos a ese estudio de análisis clínico que hizo mal el Sí, análisis, señor. pero no podemos cerrar a todos los demás. Entonces esto está fuera de discusión. O sea, no importa si la magnitud de la empresa es grande o es chica. O sea, hay empresas honestas que son enormes y habrá seguramente Algún pícaro que es algún pícaro chiquito. que es chiquito y que no está camarizado y que no hace factura. Y bueno, y hay de todo. Pero no tenemos que estigmatizar, y además nos estamos infligiendo un daño social innecesario por una cuestión de seguir un discurso Fundado en un prejuicio. fundado en un prejuicio, y por ahí hay mucho desconocimiento, con el más absoluto de los respetos, pero se desconoce mucho de esto. O sea, a ver, la contención social que significa la industria es enorme. Porque vos hasta hoy día para ir a un comercio a buscar trabajo te piden antecedentes, y te piden que vos acredites. En la industria de la construcción vos lo único que tenés que tener ganas de trabajar, y vas y lo aprendés, y en 2 semanas te dan un curso y vos estás pegando ladrillo y estás saliendo. Y esto es como muchos de los que alguna vez, ¿cuál fue tu primer trabajo? Fue McDonald's. Yo te diría el 90% de los que empezaron de la nada sin un estudio hicieron algo de construcción. Entonces, estigmatizar a esa gente de trabajo, la verdad que es muy violento, y no condice con la realidad. O sea, la No es violencia real, viene no es de real. la irrealidad del planteo. Pero ¿sos optimista de cara al futuro? Sin lugar a ninguna duda. Esto es fuera de discusión, no existe forma. Si no, nos vamos a quedar sin agua, porque las redes que están hay que arreglarlas, entonces alguien las va a tener que arreglar. Entonces, esto más temprano que tarde, sea quien sea, esto excede los partidos políticos y excede las ideologías políticas. O sea, las Esta es la redes, realidad las redes cruda. se colapsan, la realidad es que las familias siguen teniendo hijos y sigue habiendo un crecimiento vegetativo. Entonces, esas redes que hoy llegan hasta un determinado lugar, y dentro de 2 o 3 años van a ser 5 cuadras más. Alguien las va a pagar, pero van a existir, y será organizado por intermedio del Estado, por el municipio, por los vecinos, pero va a existir. O sea, eso está fuera de discusión. Bueno, ahí lo tienen. Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, un amigo de la casa. Gracias por el énfasis, por las ganas. Y esta va a ser la primera, ya vamos a volver a la carga con otros temas, ¿eh? Con mucho gusto, Gustavo. Un placer, y muchas gracias por la invitación. No deje de seguirnos, de poner me gusta. No puede poner no me gusta en el canal de YouTube, pero sí puede opinar, puede sugerirnos temas, puede estar en desacuerdo con las cosas que hacemos o que decimos, las que digo yo desde ya y las que dice Gerardo también. Chao, hasta la próxima.